Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema muy importante durante la cría de canarios, y es si hay que separar al canario macho de la hembra durante la cría. Si te interesa saber la respuesta, quédate, que empezamos. Para empezar hay que tener claro cuál es el papel del macho durante todo el proceso de cría. Después de la cópula y de que la hembra ponga los huevos, muchos criadores, especialmente los principiantes, piensan que el macho ya no tiene nada que hacer durante esta época, y esto no es cierto. En la mayoría de los casos, el macho sigue teniendo un papel muy importante, ya que ayuda a alimentar a la hembra mientras ésta incuba los huevos, y más adelante también participa en la alimentación de los pichones. Sin embargo, no todos los machos se comportan de la misma manera, y en algunas ocasiones podemos encontrarnos con canarios que se vuelven muy territoriales y nerviosos, llegando en ocasiones a estresar o molestar a la hembra, interfiriendo en la incubación y en la cría de los pichones. Por ello, antes de decidir si debemos separar al canario de la canaria, lo mejor es observar su comportamiento, puesto que cada caso es distinto y lo que funciona en una pareja puede no servir para otra. La decisión de separar al macho de la hembra debe tomarse siempre en función del comportamiento que veamos durante la incubación y sobre todo una vez que nacen los pichones. Si el macho colabora, alimenta a la hembra, no la molesta mientras está en el nido y más adelante ayuda con la cría de los pichones, entonces no hay ningún problema en que la pareja permanezca junta en la misma jaula. De hecho, en estos casos su presencia puede ser muy beneficiosa para el desarrollo de los pequeños, ya que contribuye a que los pichones crezcan fuertes y saludables, apoyando a la hembra en la alimentación y cuidando de las crías, lo que facilita su bienestar y su desarrollo. Además, si realizamos una segunda puesta, el macho suele ser el encargado de alimentar a los pichones de la primera nidada, mientras que la hembra se dedica a incubar los huevos de la segunda, lo que permite a la canaria descansar y concentrarse en la nueva puesta, lo cual es de gran ayuda para el éxito de ambas crías. Por el contrario, hay situaciones en las que lo más prudente es separar al macho una vez que la hembra ha puesto todos los huevos, o incluso antes si vemos señales de conflicto, para evitar que la hembra abandone la incubación o que el macho pueda dañar los huevos o las crías. Si notamos que el macho entra al nido constantemente a molestar a la hembra, la persigue por toda la jaula, rompe el nido o cuando los pichones han nacido empieza a picotearlos o incluso los tira del nido, eso es una señal clara de que existe algún tipo de problema en la pareja, como por ejemplo que no son compatibles el uno con el otro, un exceso de celo por parte del macho o un comportamiento territorial agresivo. En estos casos, deberíamos separarlos con una rejilla cuanto antes, ya que este tipo de comportamiento genera un estrés innecesario en la hembra, lo que puede afectar negativamente a la puesta de huevos, a la incubación e incluso al desarrollo de las crías. Sin embargo, a la hora de separarlos surge una duda común entre los criadores, y es si separa al macho, ¿quién va a cuidar de los pichones? Pues la respuesta es muy sencilla, y es la hembra, ya que puede sacar adelante perfectamente a sus crías siempre y cuando esté en buen estado de salud, con las reservas de grasas necesarias y tenga una buena alimentación variada, completa y balanceada. En resumen, no siempre es necesario separar al macho de la hembra durante la cría, lo más importante es observar y analizar cómo actúan y adaptar nuestras decisiones al comportamiento y a las necesidades de nuestras aves. La clave es saber interpretar las señales que nos dan nuestros canarios para poder tomar la mejor decisión en cada caso y asegurar de esta manera una cría exitosa y evitar complicaciones durante esta época del año. ¿Y tú qué haces durante la cría? ¿Sueles dejar al macho con la hembra o prefieres separarlos? Cuéntamelo en comentarios, ya que me encanta leer vuestras experiencias y aprender de todos vosotros. Y no lo olvides, si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo vídeos muy importantes sobre la cría de canarios y como siempre te espero en el próximo vídeo.